La historia de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, Austria, el 20 de abril de 1889. Era el cuarto hijo de Alois Hitler y su tercera esposa, Clara Pölzl. Durante su infancia, Hitler tuvo una relación tensa con su padre, quien lo sometió a una disciplina estricta. A los 6 años, asistió a una escuela primaria en la que fue un estudiante promedio. En 1903, la familia se trasladó a Linz, Austria, y Hitler asistió a la escuela secundaria allí. Sin embargo, su rendimiento académico fue deficiente y abandonó la escuela a los 16 años sin haber obtenido su diploma. En 1907, Hitler se trasladó a Viena y trató de ingresar en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, fue rechazado y tuvo que ganarse la vida como pintor callejero y vendedor de acuarelas. Durante este tiempo, se interesó por la política y comenzó a leer y adoptar las ideas nacionalistas y antisemitas que se estaban volviendo cada vez más populares en Europa. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial y Hitler se unió al ejército alemán. Sirvió en el frente occidental y fue condecorado por su valentía en el campo de batalla. Sin embargo, también contrajo una enfermedad grave y fue hospitalizado. Después de la guerra, Hitler se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, que más tarde se convirtió en el Partido Nazi. En 1923, lideró un intento de golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, que fracasó y lo llevó a la cárcel. Durante su encarcelamiento, Hitler escribió Mein Kampf, un libro que contenía sus ideas políticas y filosóficas. Después de su liberación en 1924, se dedicó a la política a tiempo completo y construyó un partido político poderoso y bien organizado. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y utilizó su posición para consolidar el poder y eliminar a sus oponentes políticos. También inició una serie de políticas discriminatorias y represivas contra los judíos, los homosexuales, los discapacitados y otros grupos que consideraba inferiores. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler lideró a Alemania en una campaña de conquista y expansión. Sin embargo, la guerra finalmente resultó ser desastrosa para Alemania, y en 1945 las fuerzas aliadas avanzaron sobre Berlín. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín junto con su esposa, Eva Braun. El Tercer Reich llegó a su fin poco después, con la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945. Adolf Hitler es conocido por liderar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y por su ideología nazi que promovía la superioridad de la raza aria y la eliminación de aquellos que consideraba inferiores, especialmente los judíos. Después de convertirse en canciller de Alemania en 1933, Hitler comenzó a fortalecer su poder y su influencia en la política alemana. Utilizando la propaganda y la violencia, eliminó a sus oponentes políticos y estableció un Estado totalitario. También comenzó a implementar políticas discriminatorias y represivas contra los judíos y otros grupos minoritarios, promoviendo su exclusión social, económica y política. En 1939, Hitler firmó el Pacto de No Agresión con la Unión Soviética, pero en 1941 rompió el acuerdo y lanzó una invasión a gran escala de la Unión Soviética. La guerra en el Frente Oriental se convirtió en una de las campañas más sangrientas y mortales de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en Europa Occidental, las fuerzas alemanas invadieron Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. En la Batalla de Inglaterra, la Luftwaffe alemana intentó establecer la superioridad aérea sobre Gran Bretaña, pero no tuvo éxito. La entrada de Estados Unidos en la guerra después del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 fortaleció la alianza de los aliados. A medida que la guerra avanzaba, Hitler se hizo cada vez más paranoico y obstinado. A menudo ignoraba los consejos de sus generales y ordenaba tácticas militares desesperadas. En 1942, ordenó la invasión de Stalingrado en la Unión Soviética, pero la operación resultó en una derrota aplastante y en la pérdida de miles de soldados alemanes. En 1943, las fuerzas aliadas invadieron Sicilia y, al año siguiente, desembarcaron en Normandía. El famoso Día de la Guerra en Europa llegó a su fin en mayo de 1945 con la rendición incondicional de Alemania. Durante la guerra, Hitler pronunció numerosos discursos para motivar a su pueblo y justificar su ideología nazi. Uno de sus discursos más famosos fue el discurso de la deportación de los judíos en 1939,
en el que anunció su intención de deportar a los judíos a campos de concentración y trabajos forzados. También pronunció un discurso en el que declaró la guerra a Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor. Hitler. Hitler era un orador apasionado y persuasivo, y sus discursos a menudo incitaban a la violencia y el odio hacia los grupos minoritarios. Aunque su ideología y sus acciones han sido ampliamente condenadas por la comunidad internacional, su influencia en la política y la historia mundial ha sido significativa y duradera.